Saludos, bendiciones, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El eterno y buen Dios les faculte en todo cuanto estén desarrollando. Un día que el Señor nos ha dado, esperando que todo lo que usted haga en sus tareas, labores, compromisos, responsabilidades y demás, el eterno esté con usted. Ya estamos con ustedes, aprovechamos el tiempo en medio de todo esto que estamos viviendo acá como país, pero seguimos sirviendo y discipulando, esperando que la palabra que hoy vamos a comentar, a comunicar y a compartir sea de mucho fruto y provecho. No se olvide, síganos y suscríbase a nuestro nuevo canal de YouTube, Servicio y Discipulado. Comparta con otros esta información y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro buen Dios. Vamos adelante con la tarea que nos corresponde hoy poder desarrollar con cada uno de ustedes. Así que vamos adelante y el tema que hoy en esta mañana quiero compartir con ustedes es el discipulado en tiempo de guerra o en tiempos de guerra. Y usted pues puede decir, pues, oye, ese tema un poco complejo, claro, porque no tan solamente tenemos una guerra de armas o con tanques o con municiones o con todo lo concerniente a esta situación que estamos viviendo en muchos países del mundo, sino que podemos decir que hay un sinnúmero de guerras a nivel general. Pero el punto es este, ¿no? El discipulado en tiempos de guerra es el que vamos a tratar. Y recuerden, su servidor Richard Carrillo. Vamos adelante. Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, que ha sido el texto que hemos considerado con ustedes en estas últimas transmisiones, leemos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, atención, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, con guerras, con pandemias, con crisis, con hambre, con persecución, etcétera, en apagones y demás, hasta el fin del mundo. Estas son palabras textuales de nuestro buen Dios y Señor, que hoy pues la compartimos con cada uno de ustedes. A modo de introducción, mis amados hermanos, vivimos en tiempos de conflictos. Eso no es novedad para nadie, donde la batalla no solo se libra en el campo militar, sino también en los corazones y mente de las personas. En este contexto de guerra espiritual o lucha espiritual, que es la palabra que mejor se acomoda al texto bíblico, y obviamente de crisis, la tarea de hacer discípulos se vuelve aún más urgente. Oído y atención. La tarea de hacer discípulos se vuelve aún más urgente. A modo de pregunta, ¿cómo puede la Iglesia de Jesucristo cumplir su misión en medio de la desesperanza y el temor? Es una pregunta válida que debiésemos de hacernos y de formularnos y tener respuestas coherentes, objetivas, claras, contundentes. La respuesta está en volver al llamado radical de Jesús. ¿Cuál es ese llamado? A ser discípulos en todo momento y en cualquier circunstancia, sin importar lo adverso del entorno. Claro, pudiese haber tomado otro contexto y no necesariamente las guerras o los conflictos, pero esto es global, esto es mundial. Y como iglesia, y como discípulos, y como servidores de Dios, tenemos que tener en claro esta tarea. Preguntas. Las preguntas siempre nos conducen a poder tener respuestas claras y objetivas en cuanto al tema que estamos planteando hoy. ¿Cómo puede el discipulado ser una fuente de esperanza y fortaleza en tiempos de guerra y de crisis? Sí, porque alguien dirá, pero hermano, ¿cómo tú pretendes decirme que yo, por medio del discipular a otros, vaya a poder ofrecer esperanza y fortaleza
si estamos en un tiempo de situaciones que ya son evidentes. Bueno, Jesús, en el tiempo en el cual él estaba en la tierra, también tenía sus temas. También era una situación política, social y aún en cuanto luego de su partida, las guerras que se desataron o se desarrollaron ahí en la Palestina del primer siglo. Y eso usted lo conoce en la historia. ¿Cómo podemos entrenar? Que esta es la tarea, esta es la misión, esta es la labor que me motiva a mí cada día o en el tiempo que tengo un poquito de energía para poder hacer estas grabaciones. ¿Cómo podemos entrenar a otros para que su fe sea sólida y firme a pesar de las pruebas y tribulaciones del mundo? Es una buena pregunta, es una buena inquietud, es una buena interrogante. Repito, que tenemos que tener respuestas claras y objetivas para esta situación. Y como le digo, 2025, en cuanto a mí, Richard Carrillo, proyecto SD, servicio y discipulado al cual tanto en Ecuador y fuera del Ecuador, invito a todos los pastores y líderes que podamos sumarnos en esta tarea mutuamente, servir y discipular 2025. Y una última pregunta. ¿Qué características debe tener un discípulo de Cristo en una sociedad llena de conflicto? ¿Cuáles son las características que deben de identificar e identificarnos a cada uno de nosotros para poder ser lo que el Señor quiso que seamos, sus discípulos, sus seguidores, sus colaboradores, sus siervos y sus ministros, sobre todo sus servidores? Esta es la realidad, no se asuste, de todo calibre, de todo porte, de toda magnitud y de toda dimensión. Esa es la alternativa que hoy vemos. Las municiones que se van a usar, que se están usando y que de seguro a futuro se seguirán usando en cuanto al defender una patria, un territorio, una ideología, una ordenanza presidencial, entre otros. Conflicto hay, guerra hay, soldados hay, armamento bélico hay, sangre hay, muerte hay, pero también hay gente que independientemente de lo que ocurra o de lo que acontezca en su vida íntima, personal, familiar, relacional, laboral, sentimental, espiritual, a nivel comunidad, a nivel ciudad, a nivel país, a nivel nación, a nivel mundo, siguen no con una arma convencional o con una AK-47 o con un cohete Low o con una .50 o todo lo concerniente para destrucción masiva, sino con la escritura, con el tiempo que se identifica en el reloj y con la tarea de estar listo y preparado para ir y hacer la tarea de la gran comisión. Punto uno, ¿cómo poder hacer y desarrollar la tarea del discipulado en un contexto de conflicto y de guerra? Tenemos que tener un discipulado centrado en la palabra. Vamos a buscar la escritura porque siempre hay que ir a la escritura, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué nos dice la escritura en Segunda de Timoteo? Un texto que usted lo conoce, ¿verdad? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17. Leo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17 de Segunda de Timoteo 3. A fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios o el discípulo o el servidor sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. En tiempos de incertidumbre, la enseñanza bíblica son la roca firme de nosotros. Asegurarse de que cada enseñanza esté fundamentada o fundamento, es decir, que profundamente esté arraigada en la escritura, es esencial para formar discípulos que no sean o no se tambaleen cuando la guerra y la crisis golpeen.
Eso hay que tenerlo claro. Discípulos centrados en la palabra, no en ideologías, no en experiencias privadas, personales y particulares, no según San yo, ni según San él, ni según San usted, según la Escritura, según la Escritura, discípulos de palabra, de Escritura, que podamos educar y formar y discipular por sobre todo en esta área que no es tan fácil, ¿ah? Número dos, el desarrollo de la comunidad y apoyo fraternal. Hebreos, capítulo 10. Vámonos a Hebreos, capítulo 10, verso 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Un texto medio raro para algunos, ¿no? ¿Y cómo te congregas en tiempo de guerra? ¿Y cómo te congregas en tiempos de apagones? ¿Y cómo te reúnes en tiempos de persecución? Hay que entender el texto en su contexto, pero eso de seguro puede ser para otro momento. Las iglesias deben fomentar la comunidad y el apoyo mutuo, creando redes de cuidado y aliento que sostengan a los discípulos en momentos difíciles, en los cuales muchos podrían sentirse solos o desesperanzados. Y hablo ya de los que están en la guerra, en la batalla, en los conflictos, en las situaciones bélicas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos sostenemos? ¿Cómo hacemos la tarea con ellos? Bueno, hay tarea, hay trabajo, hay mucho por hacer. Efesios capítulo 6, versos 10 y 11, el entrenamiento en resiliencia espiritual, un texto muy conocido por cada uno de ustedes, el uso de la armadura. La armadura espiritual es indispensable. La iglesia debe enseñar a sus miembros a resistir las tentaciones y los ataques espirituales a través de las prácticas de oración, meditación en la palabra y en la perseverancia, preparándolos para enfrentar las fuerzas del mal. Es ahí donde la iglesia, desde el contexto de la oración, la intercesión, la súplica, el ruego, interceder y orar de manera objetiva, de manera clara, para dejar sin efecto todo cuanto el sistema de este mundo pretenda irrumpir en contra de aquellos que están llegando al Señor por medio del discipulado. Tenemos tareas, tenemos trabajo, mis amados. Capacitación para un discípulo o un discipulado efectivo, práctico y activo. Ahí está en Santiago 1:22. Haga la tarea, busque en su Biblia. Las iglesias deben enseñar un discipulado que pase de la teoría, de la letra, del conocimiento a la acción, involucrando a los discípulos en obras de amor, justicia y paz. ¿En dónde? En sus comunidades. ¿Para ser qué? Hacedores de la palabra. Ahí es donde nos toca. El ir, el buscar, el llamar, el indagar, subir el monte, subir la ribera, bajar hacia el llano, ir a la comunidad indígena, ir a este lugar, ir al otro lugar. Y por sobre todo aquellos que hacen y hacemos la tarea de la gran comisión y la obra misionera como lo he hecho y de seguro muchos de ustedes lo han hecho entre balas, entre atentados, entre persecuciones, como lo ha sucedido en la selva donde he estado y en muchos lugares que me los reservo por un tema de seguridad. Ahí es donde nos toca desarrollar la tarea del discipulado, del servicio y la tarea de la gran comisión. Algunos desafíos que hay que tomar en cuenta para usted que tiene ese deseo de hacer esta tarea en medio de los conflictos. Número uno, mantener la fe y la esperanza en medio de la incertidumbre. Ya sabe que en las crisis la incertidumbre aparece. En los conflictos armados, la desesperanza y la inestabilidad social, las balas, las cosas. Es serio esto, ¿ah? Esto no es un cuento de hadas ni una película de Netflix. Es serio. Y muy pocos están preparados para esta tarea. Dos, superar el miedo y la persecución.
Obviamente que te van a perseguir dependiendo en el país donde te encuentres por predicar y enseñar y discipular el Evangelio de Jesucristo. Y tres, lograr conexiones profundas a pesar de las barreras físicas o digitales. Si puedes hacerlo vía WhatsApp, listo. Si puedes hacerlo vía textual, listo. Si puedes hacerlo vía verbal, listo. No hay excusa, no hay barrera para dejar de predicar, dejar de discipular y dejar de hacer la tarea de la gran comisión. Segunda de Timoteo 2:2, lo que tiene oído de mí ante muchos, es decir, lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que buscamos, lo que necesitamos. Yo no busco su bolsillo, ni busco profetizarle, ni busco decirle que Dios le va a dar una casa con 24 cuartos y que sus mejores momentos vienen y que Dios lo va a llevar a las naciones. Puede ser que lo lleve, pero a predicar en el conflicto, en la guerra. Ya se terminó eso de los grandes escenarios, de los grandes estadios y de los grandes eventos donde hay pompa y aplauso y el yugo y demás. Se terminó esa temporada, mis amados hermanos. Hoy hay que prepararnos para el evangelismo, la tarea de la gran comisión, el discipulado y el servicio y las misiones en el campo de batalla. Hacia allá nos dirigimos. Y esto no es fatalismo ni es negativismo, es una realidad que usted y yo tenemos que experimentarla cada día y tenerlo en claro. Marcos 16:15, id por todo el mundo. La integración de la tecnología para expandir el alcance en un mundo cada vez más digital. Es crucial que la iglesia utilice los medios de comunicación y la tecnología para compartir el evangelio. Las plataformas digitales pueden ayudar a fortalecer el discipulado, llegar a quienes están lejos o aislados y construir puentes hacia nuevas audiencias. Usar la tecnología para discipular en tiempos de guerra es una estrategia efectiva. Por ahí tenemos videos de militares, de soldados, en medio de las bombas, en medio de los disparos, en medio del derramamiento de sangre, en medio del grito diciendo, Dios con nosotros, guárdanos Señor, etcétera. No menosprecie las redes sociales, no las haga a un lado, no las satanice, dele buen uso. No le prohíba a sus jóvenes y a la iglesia, usted predicador que me está escuchando, no le prohíba el uso de las redes sociales, enséñele a utilizar y a usar de manera correcta, de manera efectiva, de manera coherente, entre comillas, de manera espiritual, el uso de las redes sociales y deje de satanizar las redes. Deje de satanizar las redes y haga la tarea correcta y enséñele a hacer buen uso de la tecnología a la iglesia para poder aprovechar esta herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos. Tome en cuenta esto, por favor. Tome en cuenta este detalle, muy importante. En tiempos de guerra y conflicto, la iglesia debe reconocer que así como en toda batalla habrá bajas, aquellos que valientemente asumen el llamado de la gran comisión y el discipulado podrían enfrentar riesgos, incluso perder la vida por causa de Cristo. Sin embargo, su sacrificio no es en vano, sino una semilla sembrada en la esperanza de la eternidad. La iglesia necesita estar preparada para este doloroso costo y entender que seguir a Jesús implica llevar la cruz, incluso en medio del peligro, mientras confiamos en la promesa de la vida eterna y la victoria en él. No se olvide de este punto, no se olvide de este punto y téngalo claro y enséñele a los nuevos, a los seminuevos y a los que ya tienen tiempo congregándose en su lugar de reunión. En las guerras, los soldados utilizan las armas para defender sus territorios y proteger a sus pueblos, enfrentándose al peligro y a la destrucción. Usted lo sabe. Sin embargo, en medio de estos conflictos, los que llevan el mensaje del Evangelio no levantan una arma ni una granada, sino que levantan una bandera diferente, la bandera de la paz, la bandera del Evangelio, la bandera de la predicación, la bandera de la obra de la gran comisión, la bandera del servicio y la bandera del discipulado.
Aquellos comprometidos con el discipulado, o sea, usted y yo, y muchos, ofrecen un mensaje de esperanza y de reconciliación, una invitación a encontrar descanso en Cristo. Ellos no portan armas, sino la palabra de Dios, buscando sanar corazones y construir puentes hacia la paz verdadera que solo el amor y la gracia de Dios puede traer a un mundo herido y casi muerto. Finalizo. Las medallas, humanamente hablando, los galardones que reciben quienes combaten y luchan en una guerra convencional con armas, balas y demás. ¿Qué reciben? Medalla al valor, cruz al mérito, estrella de honor y corazón púrpura. Muchos, o muy pocos en este caso, porque la mayoría ya usted sabe cómo terminó. Pero en cuanto a nosotros quienes servimos y predicamos, vamos a recibir la corona de justicia. Y esto es por fe, ¿eh? Esto es por fe. La corona eterna, el gozo de ver vidas transformadas y por sobre todas las cosas el servir a otros. Volvamos a la tarea de la gran comisión. Volvamos. Mateo capítulo 28, verso 19. Nos recuerda nuestro llamado eterno y de hacer discípulos. ¿Estamos cumpliendo con esta tarea de manera efectiva en nuestra época? Nos enfrentamos a un mundo herido, en conflicto y ausente de la verdad. Hoy más que nunca necesitamos discípulos comprometidos, formados y listos para vivir en plenitud del Evangelio. Que este sea un llamado a salir de nuestra zona de comodidad y volver a la misión original. ¿Cuál? Hacer discípulos que transformen el mundo, incluso en tiempos de guerra y de crisis. Gracias por otorgarme este minuto de tiempo o estos minutos, esperando que este tema sea de mucha reflexión para cada uno de ustedes. Por favor, escríbame en mi WhatsApp, +593-9947-17544 y le haré conocer acerca de nuestro proyecto de servicio y discipulado 2025. O también visite nuestra página web www.abacuglobal.com y ahí podrá usted conocer toda la información en cuanto a nuestro proyecto de servicio y discipulado. Mis amados, un gusto, no hay tiempo para más. Recuerde que estamos en esta tarea educativa, esperando que usted y los suyos sigan adelante en medio de todo. Comparta esta información, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Servicio y Discipulado, y pueda también hacerle conocer a otros la tarea que estamos desarrollando. Un honor, un gusto. Y recuerde, manténgase creciendo. Saludos.